KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay off debt or for home improvements by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum payment in exchange for a share of your home's future value. Learn more at splatero.com. Ya llegué. Nat, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hace mucho que no te veía. Aquí andamos, ¿y el ¡Ey! ¿Qué onda, amiguis? Ahí está mi hermano. Amiguis. Amiguitos. Ya estamos todos juntos. ¿Cómo Los andan, extrañé. chiquistriquis? Yo Igual, también. igual. ¿Qué, listos para la temporada 5 o qué? Sí, listos. ¡Let's go! Let's go. Ahí está Adrián, nuestro nuevo diseñador sonoro. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué onda, qué onda? Saludos a nuestro viejo diseñador sonoro, Luca. Te mandamos un abrazo. Te Lo extraño. extrañamos, Padre. Luca. ¿Qué Pero onda, qué onda? muy emocionados por la temporada nueva. Súper emocionados. Chicos, Adrián, are you ready to show? Arre. ¿Qué onda? Escuchamos. Eso. Venga. Vamos con todo. Hit it. Es el año 2008 y los californianos acaban de aprobar la Proposición 8. Some developing news. A proposition to ban same-sex marriage has passed. It overturns the state Supreme Court decision that gave couples the right to marry just a few months ago. Let's take a look at Una the numbers. proposición que enmendaba la Constitución del Estado de California con el objetivo de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Never before has our Constitution been used to strip rights away. Fue un golpe duro para miles de parejas que buscaban casarse en el estado dorado. Las parejas del mismo sexo depositaron todas sus esperanzas en los votantes del estado más liberal y progresista de la Unión Americana, confiando en que votarían para rechazar la proposición. Pero esperar a que esto sucediera por parte del electorado de California era una apuesta. Y pues, desafortunadamente, La proposición pasó. Es una derrota que será muy difícil superar. Es un día triste para los derechos humanos. No solamente es un día triste en Fresno y en toda California y en todo Estados Unidos, sino para el mundo entero. la Proposición 8 eventualmente fue apelada y revocada en los tribunales. Pero mientras esto sucedía, desde noviembre del 2008 a junio del 2013, las parejas del mismo sexo que querían casarse se vieron obligadas a buscar otras alternativas. Por ejemplo, casarse en otros estados, como Massachusetts, donde se legalizó en el 2004, en Europa o, en algunos casos, en México. Vamos ahora a otras cosas. Con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en lo general el dictamen sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ciudad de México se convirtió en la primera jurisdicción de México en legalizar el matrimonio igualitario en diciembre del año 2009. La ley entró en vigor en marzo del 2010. Esto convirtió a la Ciudad de México en la primera capital de América Latina en permitir el matrimonio igualitario. De hecho, muchos californianos buscaron la oportunidad durante esos años de casarse en la Ciudad de México y así conseguir que el estado de California reconociera su unión. Uno podría pensar que México, un país conservador por la influencia de la Iglesia Católica, estaría muy por detrás de California. Pero por esta rara y breve ocasión, México superó al progresista Estado Dorado. Entonces, a partir de eso fue que dijimos, vamos a empezar con el matrimonio igualitario, porque es nuestro derecho. Al principio decíamos, whatever, ¿no? Pero ya que vimos que yo me podía enfermar, que necesitaba el servicio. Esta es Merichel Calderón. Merichel es una activista por los derechos LGBTQ+, y abogada de derechos humanos. Junto con Nancy, una activista queer y escritora, han peleado los últimos 15 años por los derechos de las mujeres y de la comunidad queer en Tijuana y en todo Baja California. Llevan 13 años estando juntas como pareja. Las dos se encontraban en la Ciudad de México cuando esta famosa ley fue aprobada. Bueno, pues pasé el dictamen y decidimos no hacerlo porque, aunque sí podíamos casarnos allá, queríamos dar un mensaje distinto para las personas que podrían tener como referencia nuestra existencia. Aún estando eufóricas y orgullosas de que al menos ahora podían casarse en la Ciudad de México, no podían evitar sentir que algo no estaba bien. Casarse en Ciudad de México se sentía como una salida fácil. Entonces, por convicción sí queríamos que
si el derecho iba a ser ejercido por nosotras, que lo pudiéramos ejercer en el lugar donde vivíamos más tiempo. Si iban a casarse, iban a hacerlo en el estado del cual son originarias. Baja California. Esto para enviar un mensaje a las futuras generaciones y sembrar esperanza en una comunidad que ha sido aislada y forzada a la clandestinidad. Todo esto se convirtió para ellas no solo en una declaración de convicción política, sino en una causa por la cual luchar. El episodio de hoy es la primera parte de la historia por la lucha del matrimonio igualitario en Baja California, contada desde el punto de vista de dos activistas que lucharon por obtenerlo. Acompáñanos mientras contamos cómo se logró este monumental acontecimiento histórico en Baja California. La primera parte de esta historia toma lugar en Tijuana. Y cuando ya vimos el clasismo que había en esa lucha, dijimos, ahí le vamos a entrar. Y la segunda parte en Mexicali. I came up with the thought of creating a social media platform for constituents to easily identify their representatives in Congress along with their stances on marriage equality. Esta es la primera parte, la historia de Merichel y Nancy. De KPBS, esto es Port of Entry, donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay for home improvements by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum payment in exchange for a share of your home's future value. Pre-qualification available at splatero.com. Cuando Merichel conoció a Nancy en Tijuana, fue amor a primera vista. Decidieron mudarse juntas después de su segunda cita. Un poquito apresurado para los estándares de hoy en día. Y conozco a Nancy. Entonces Nancy y yo empezamos a andar y ya tenemos, en octubre van a ser 13 años juntas. Entonces nosotras como buenas lesbianas nos queríamos casar desde el principio. Nancy se mudó con Merichel, o algo así. Sí, de repente decían de, oye, y ya te corrieron de tu casa, y yo pues siempre he sido muy cínica, ¿no? Y pues sí decía de, ¿sí? Digamos que plantarse es la descripción más precisa. Esto es algo que ambas cuentan ahora con humor, recordando cómo se fueron dando las cosas. En realidad no, ni se dieron cuenta porque se filtró como el agua. Porque de repente... de repente se quedaba a dormir, que el trabajo, que tenemos que hacer una presentación, que vamos a ir a Rosarito, que vamos a ir a Mexicali, que no sé qué tanto. Y pues entre que se quedaba ya vivía prácticamente aquí. Ya nada más fue ponerle el título, ¿no? Y mi mamá me decía, oye, ¿y de verdad necesitas estar aquí tanto tiempo esa muchacha? Y yo, sí, mamá. Pásale. ¿Cómo estás? Nos encontramos con ellas por primera vez en la casa donde creció Merichel, en el centro de Tijuana. Nancy nos estaba esperando en la entrada que da hacia la calle. Y una pequeña manada de 3 perritos nos recibió en la puerta. Nos olieron con muchas ansias y como buenos guardianes del hogar, nos acompañaron hasta sentarnos en la sala de Merichel. La entrada desde la calle es un corredor que conduce a un pequeño patio lleno de plantas y árboles sobrecrecidos. 3 pequeñas puertas que conducen a diferentes apartamentos rodean el patio. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. A la derecha, y subiendo unas escaleras abiertas, estaba Merichel esperándonos. La palma de su mano derecha estaba completamente cubierta con un ungüento blanco. Nos dijo que se quemó la mano derecha al tomar mal un sartén caliente. Pero ¿por qué? Por pendeja, vos. Pero ¿qué estabas pensando? El sentido del humor ácido de Merichel no pasó desapercibido. Nos compartió que dedica parte de su tiempo a la comedia y, pues, cuando no está de abogada, generalmente de noche, le hace de comediante de stand-up. Órale, es como Daredevil. De día sale a la lucha por medio de su abogacía y de noche es una comediante endiablada. ¡Wow! ¡Qué buen chiste! ¿Tú lo escribiste? No, güey, fuiste tú. Ay, sí es cierto, es que soy comediante yo también. Total, nos tuvo como buen público riéndonos de sus chistes y con un buen de carrilla durante toda la conversación. Hasta nuestro productor Julio salió bien embarrado con sus chistes.
Una de sus historias que contó fue de cómo salió del closet durante su adolescencia. En la secundaria o prepa, cuando me llegaban a preguntar mi orientación sexual, yo sí les decía que me gustaba todo. E inclusive para que se asustaran les decía todo lo que se mueva, todo lo que respire, todo lo que tenga pulso. Cualquier pecera la lleva. Sí, pues sí funcionaba mucho porque he visto que la comedia es una manera muy importante de responder a las agresiones y que inclusive... Nos quedó claro que Meritxell tiene el don de tomar el odio que le arrojan y transformarlo en comedia. Se lanza de cabeza a los insultos y los desarma con bromas. Me considero activista en el tema de la gordofobia y muchas veces cuando voy a eventos me voy en blusas sin manga y cuando se me quedan viendo mis brazos pues les hago jiggly así de para que vean cómo tiembla el brazo y se asusten más, ¿no? En sus propias palabras, Meritxell se considera una mujer gorda. Por lo tanto, nos dice que su cuerpo ha sido el blanco de bromas gordofóbicas, pero su ingenio cómico le da para neutralizar todos esos ataques y mitigar el impacto. Entonces a veces cuando no logran lastimar, llegan a la reflexión y es ahí donde yo trato de participar, siendo yo y caminando por la calle, ¿no? Con mi pareja por la vida. Ir por la vida luchando contra el odio desde temprana edad la llevó eventualmente a convertirse en una activista que lucha por la dignidad y los derechos humanos para todos, especialmente para las personas LGBTQ+. Algo que veía cuando cruzaba de Tijuana a San Diego para ir de fiesta al famoso distrito queer de San Diego, Hillcrest, durante su adolescencia y juventud. Aquí, como vivimos en Tijuana, podemos convivir con ciertos derechos cuando cruzamos la frontera. Entonces, por ejemplo, cuando yo era adolescente cruzaba a San Diego y veía con mis amigos gays todo el rollo que había ya de eventos y muchas personas, así como yo, los pudieron vivir. Meritxell se daba cuenta de cómo la comunidad queer se sentía más aceptada del otro lado de la frontera. Algo que ella soñaba tener algún día en su ciudad de Tijuana. Como mencionamos anteriormente, las parejas del mismo sexo ya podían casarse legalmente en la Ciudad de México después del 2010. Pero para Meritxell y Nancy, casarse en la Ciudad de México mientras que en Baja California no se podía, simplemente no les sentaba bien. Fue por esto que tomaron la decisión de no casarse, en solidaridad con todas las parejas queer de su hogar, la Baja, que no podían casarse. Entonces, durante los siguientes 3 años, del 2010 al 2013, se enfocaron en luchar por las causas a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la mujer en Baja California. Como parte de su activismo, en el 2011 comenzaron a solicitar la acta de matrimonio en Tijuana, misma que les sería negada. En el 2013, una tragedia sacudió a la familia de Meritxell. Su padre falleció. Y por si fuera poco, Meritxell se enfrentó a una emergencia médica que puso en peligro su vida. Meritxell padece un trastorno hormonal conocido como síndrome de ovario poliquístico. Tiene una serie de síntomas que van desde periodos irregulares y vello facial hasta hemorragias y quistes uterinos y ováricos. Con el tiempo se ha ido acostumbrando a la enfermedad y ha aprendido a lidiar con los síntomas. Y como su padre era médico, siempre había tenido acceso a atención médica privada. Y pues tenía varios tumores en la matriz y me tuvieron que hacer un legrado para sacarme los tumores. Entonces... Meritxell sufrió una grave y prolongada hemorragia. No dejó de sangrar por 15 días. Me parecía que ya tenía 15 días con hemorragia, entonces ya era una urgencia médica. La internaron de emergencia en un hospital público y ahí descubrieron que tenía tumores uterinos. Ella tiene ovario poliquístico, ha vivido con hemorragias durante muchos años en su vida. Por eso en esta ocasión, nos espantamos mucho. Debido a la gravedad del estado en el que se encontraba, se mantuvo internada por más de una semana. Entonces, como yo vivía con un padre médico y en una condición pues de clase media alta, estaba acostumbrada a estar en hospitales privados y esa vez caí en un hospital público y ya en 2013 ya había muerto mi papá y ya no tenía pues la condición económica que tenía antes. Y si tienes alguna noción sobre el sistema de salud público en México,
sabes que puede ser una pesadilla burocrática tanto para el paciente como para la familia. Y para una pareja del mismo sexo no reconocida, es todo un infierno. Total, no me dejaban pasar. Y pues para mí sí era importante asegurarme de que Meritxell estuviera bien, porque estábamos siendo amenazadas. Cuando Nancy quiso visitar a Meritxell, no la dejaban. No gozaba del derecho de visita conyugal. Y dada la naturaleza de su activismo, Nancy temía que Meritxell pudiera ser atacada mientras se recuperaba. Entonces, pues me vi sin toallas, sin papel, sin ayuda y sin nada en un hospital helado y con la única esperanza de que dejaran entrar a Nancy con las cosas que yo necesitaba. Te explicamos. En los hospitales públicos en Tijuana, o México en general, tus seres queridos son los responsables de conseguir los elementos esenciales no médicos, ya sea ropa, toallas, papel higiénico, etc. Y cuando Meritxell necesitaba que Nancy le llevara ese tipo de cosas, a Nancy se le prohibió rotundamente hacerlo porque no era un miembro de la familia ni una esposa reconocida por la ley. Sí, ahí la guardia de seguridad, que era una comadre como yo, pues lo notó y me hizo el paro. Me hizo el paro de poder pasar 5 minutos, asegurarme de que Meritxell estuviera bien. De no haber sido por la guardia de seguridad, que también era queer, Nancy no habría podido entrar a ver a Meritxell. Entonces, la única manera de lograr que se reconocieran estos derechos conyugales era casándose legalmente. Pero estaban en Baja California y Tijuana aún no se ponía en corriente con la Ciudad de México. Entonces creemos que este derecho, más allá de lo que pudiera parecer frívolo, como ay, se quieren casar, no, bueno, sí nos queremos casar, pero queremos tener los mismos derechos. Y por ejemplo, cuando yo estuve en el hospital, solamente porque la guardia era lesbiana nos la dejaron pasar. Sin ser disuadidas, Meritxell y Nancy se propusieron a luchar aún más por el derecho a casarse. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more, Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu. Sin tener los mismos derechos que una pareja casada, Nancy y Meritxell dependían completamente de buenos samaritanos, como la guardia del hospital que les ayudó cuando Meritxell estuvo hospitalizada. Al igual que California en la década del 2000, Baja solo reconocía a las parejas del mismo sexo como parejas de hecho, o uniones civiles o sociedades de convivencia, otorgando algunos, pero no todo el espectro de derechos, privilegios y protecciones que las parejas casadas sí gozaban. Una sociedad de convivencia te otorgaba algunos derechos, pero eran insuficientes en caso de alguna eventualidad. Sin embargo, algo importante sucedió en el 2015 que cambió todo. Aguirre, no en todas, pero muchas coincido, pero el tema no me parece inconstitucional. Por tanto, yo estaré con el sentido del proyecto. ¡Ganamos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se Después de enfrentar numerosos desafíos por parte de los estados conservadores en México que cuestionaban si la ley de matrimonio igualitario de la Ciudad de México era constitucional, la Corte Suprema dictaminó que sí, que el matrimonio entre personas del mismo sexo en México era efectivamente consistente con la Constitución. Parecía una victoria. Pues mira, yo celebré el matrimonio igualitario cuando estábamos con los activistas ahí en Houston, que se votó aquí en la Suprema Corte. Esto ya hace en 2014. Es el momento cuando la Suprema Corte dijo, es legal y se va a poder, es cuando yo lo celebré. Y estábamos en el avión y me mandaron el mensaje a mi celular diciéndome la Suprema Corte ya aprobó. Entonces yo en el avión estaba y les dije, ya me puedo casar, y hasta nos paramos a abrazarnos, ¿no? Una gran victoria para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, ese tipo de decisiones son legales en el resto de los estados. De determinarlo así, si lo determina así la Corte, bueno, pues serán válidos en el resto de los estados, incluidos por supuesto Baja California. Antes de que esto ocurriera, el gobierno del estado ha interpuesto una controversia constitucional junto con otros estados.
En los meses posteriores en que se aprobó la ley en la Ciudad de México, estados conservadores como Baja cambiaron el Código Civil en sus constituciones estatales para definir el matrimonio como algo exclusivamente entre un hombre y una mujer, argumentando que la soberanía estatal tenía prioridad sobre una decisión del Tribunal Federal. El entonces gobernador de Baja California, José Osuna Millán, expresó la posición del estado. Es importante precisar que la determinación de buscar el respeto a los matrimonios solo existe entre personas heterosexuales. En un desacato al Tribunal Federal, las jurisdicciones estatales conservadoras de México amenazaron con no aceptar solicitudes de acta de matrimonio de parejas del mismo sexo. Hasta nos paramos a abrazarnos, ¿no? Y de repente, pues vimos que los estados estaban poniendo obstáculos, que iba a ser más difícil de lo que pensábamos, pero yo sabía que se iba a lograr. En el momento que la Suprema Corte dijo que sí, nuestro argumento era, la Corte ya dijo que sí, tú hazle como quieras, tú solamente tienes que hacer operativos mis derechos. Meritxell y Nancy se mantuvieron firmes. No estaban dispuestas a darse por vencidas tan fácilmente, dado que conocían perfectamente la ley. Después de todo, la Corte Suprema de la Nación estaba de su lado. Pero esta pelea no iba a ser pan comido. Entonces se les ocurrió una gran idea que obtuvieron de 2 activistas al norte de la frontera. Entonces había 2 mujeres en California que siempre iban a la corte a solicitar que les casaran. Históricamente estas 2 mujeres, no tengo ahorita presente el nombre, pero fueron quienes nos inspiraron a estar diciendo, bueno, pues si no nos casan hay que estar insistiendo. Meritxell está hablando de las acciones de Phyllis León y Del Martín. Esta pareja de activistas queer de San Francisco se presentó en la oficina del secretario municipal de San Francisco durante los años 80, 90 y 2000, solicitando una acta de matrimonio. Fueron rechazadas una y otra vez, hasta el año 2004, cuando el entonces alcalde Gavin Newsom ordenó al secretario municipal que comenzaran a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Inspiradas en León y Martin, Meritxell y Nancy comenzaron a presentarse en el Ayuntamiento de Tijuana, en el Palacio Municipal, para solicitar matrimonio a partir de marzo del 2011. Pero la emergencia médica del 2013, en la cual Meritxell estuvo hospitalizada, las motivó para luchar más. Se presentaban para solicitar un acta de matrimonio 1 o 2 veces al año, y cada vez que lo hacían, se las negaban. Existía una opción para las parejas que realmente querían casarse en Baja California. Un amparo. Un amparo es una especie de protección de una ley. O, para ponerlo más fácil, es como un permiso especial. A lo largo del país hubo como una escalada o una cascada, una precipitación de presentación de amparos contra las leyes de diferentes estados. El amparo se volvió tendencia por todo México. Era una especie de laguna legal que permitía a parejas del mismo sexo casarse, incluso en estados donde era técnicamente prohibido, como el estado de Baja California. Sin embargo, en ese momento nosotras, porque habíamos visto las resoluciones de la Corte, sabíamos que la Corte ya había dicho que sí. Entonces, las resoluciones de la Corte son de aplicación para todo el país, de aplicación federal. Entonces, pero Meritxell y Nancy no querían recurrir a un amparo. Sabían que la ley estaba de su lado. Las resoluciones de la Suprema Corte son de aplicación federal. Pero a los estados no les importaba. Entonces nosotras ya sabíamos con este argumento que podíamos llegar al registro civil y nos podrían casar sin ningún problema. Sin embargo, eso no lo hicieron aquí en el estado. Y nos negaron el matrimonio en varias ocasiones. Y todo el proceso para conseguir un amparo era un problema también. A eso, y lo entendemos, a veces no quieres esperar como los 2 años que te lleva la resolución de un amparo, porque además es tiempo, es un proceso largo, es cansado. O sea, la resolución. El proceso para obtener un amparo requiere de mucho tiempo y es costoso. Tarda entre 1 y 3 años en promedio hasta que un juez pueda ver tu caso. Y eso no significa que te lo vayan a otorgar. Sigue siendo una apuesta. ¿Cuánto sale? Pues en ese tiempo los amparos estaban entre $1,000 y $5,000. Depende de con quién te acerques. ¿Y cuál es el costo? Pues entre $1,000 y $5,000 en promedio. Una cantidad excesiva si consideramos que el salario promedio mexicano es de unos $700 al mes.
Nancy nos comentó que ha conocido personas que han gastado hasta $20,000. Todo depende del abogado que lleve tu caso. Los amparos efectivamente dividieron el movimiento en Tijuana por clases. Aquellos que tenían los recursos y el tiempo para esperar una resolución de amparo contra aquellos que no. Y lo que motivó a Meritxell y Nancy a seguir luchando y no ir tras el amparo fueron sus principios. Tener que someter a las personas a obstáculos innecesarios solamente porque aman a alguien de su mismo sexo era una completa injusticia. Meritxell y Nancy continuaron con su lucha. Al principio de su activismo lo hicieron de buena fe. Solo solicitaron la licencia de matrimonio, sin amparo. Las primeras ocasiones no las grabamos porque fuimos en súper buena onda. Las siguientes ocasiones la gente fue enterándose más, ¿no? Los periodistas, los medios y otras. Pero después de un tiempo, como las buenas activistas que son, llevaron a la prensa y a sus amigos para que fueran testigos de su esfuerzo. A medida que sus esfuerzos siguieron llamando la atención, más y más personas se sumaron a su causa. De hecho, se hicieron reconocidas en la ciudad, hasta que un posible parteaguas les cayó como del cielo. Soy el doctor Jorge Astiazarán. Y yo soy Elia, su esposa. Soy tu candidato a la presidencia municipal por nuestra querida Tijuana. Uno de los principales candidatos que se estaba postulando para la alcaldía de Tijuana en el año 2013, el doctor Jorge Astiazarán, estaba dispuesto a brindar su apoyo a la causa si a cambio le ayudaban a movilizar a la gente para que votara por él. Astiazarán llegó mientras todavía estaba haciendo campaña a una reunión con nosotras, y otro grupo de personas de la comunidad LGBT. Entonces, pues de alguna forma nosotras le dijimos, oiga, ¿y el matrimonio igualitario? Y él dijo, no, claro, sí, ya que yo llegue, yo las cambio, yo las caso, ¿no? Astiazarán les hizo una promesa. Si llegaba al poder, actualizaría el Código Civil Municipal con el Código Federal. Y para endulzar aún más el trato, él personalmente iba a oficiar su boda. De la forma más norteña que existe para cerrar un trato, Nancy y Meritxell dijeron ¡arre! Y ganó. Pero, ¿qué pasa cuando llega el momento de comprobar la palabra de un político? Y eso, sin embargo, llegamos y le dijimos, ¿qué onda con la promesa de campaña? O sea, ¿sí nos va a casar? ¿O qué onda, no? Y pues total, sí nos dijo que no. O sea, fuimos Resulta que las promesas de un político, pues nunca llegan a mucho. No cumplió su promesa. Así que a Meritxell y Nancy no les quedó más remedio que convertirse en una piedra en el zapato de su administración. Comenzaron una campaña en redes sociales para exhibir al alcalde. #YaCáselasDoc. Sin embargo, pues no nos casaron. Hicimos nuestra campaña de Ya Cáselasdoc. Recibimos videos y participaron personas de Bangladesh, de Libia, de Líbano, de Barcelona. O sea, Activistas queer de todo el mundo grabaron mensajes mostrando su apoyo hacia Nancy y Meritxell. Hi, I'm Nuno from Portugal. Hola, mi nombre es Flor y soy de Tijuana y tengo un mensaje para el doctor Jorge Astiazarán. Ya cáselas, Doc. Ya cáselas, Doc. Please, Dr. Meridam. Un día, a inicios del 2015, sintiéndose inspiradas y motivadas tras el éxito de su campaña en redes sociales, Meritxell y Nancy se presentaron una vez más en el registro civil de la alcaldía para solicitar un acta de matrimonio. Esta vez estuvieron acompañadas por miembros de la prensa local y por otras 10 parejas del mismo sexo que también querían casarse. Todos querían casarse sin amparo y querían que sucediera bajo el icónico reloj de Tijuana para que toda la ciudad fuera testigo. Cuando de repente... Esta vez no nos dejaron entrar al registro civil y nos movieron a otra sala, nos subieron a la sala de presidencia y ahí nos recibió el jurídico y de repente, como una sorpresa, llegó el doctor Astiazarán. El alcalde las estaba esperando con una oferta. Y pues bueno, él sí nos dijo, yo les pago el amparo. Parecía que el alcalde se había dado por vencido. Parecía. Al parecer, la mala prensa le había afectado. Así que, para calmar la presión en su contra, les ofreció un trato final. Y pues yo volteé a ver a Meritxell en ese momento y dije, bueno, o sea, si fuera la cuestión del amparo, hace 5 años ya nos hubiéramos casado. O sea, casarnos por casarnos no es el tema.
sí iba a casarlas, sí, pero solo con un amparo. Y él mismo pagaría el amparo y las pondría en contacto con vendedores y lugares para la ceremonia. Y se puso así como en un papel muy, ¿cómo decirlo? No que se rasga las vestiduras, pero sí como que se desdice de esta es mi resolución y esto es lo que yo voy a decir del tema, ¿no? El alcalde no estaba dispuesto a ceder más y terminó la conversación. Y antes de irse, Meritxell le dijo: Cumpla sus promesas, doctor. Vamos a estarlo esperando debajo del reloj. Pero cuando el día por fin llegó, ni sus luces. Los dejó plantados. Durante los siguientes años, Meritxell y Nancy continuaron con su activismo. Siguieron solicitando actas de matrimonio a las administraciones sucesivas en Tijuana. Pero lo único que recibían eran respuestas cínicas. Y nos dijo pues que todavía no llegaba a Baja California. En ese momento, sí, que la reforma venía en burro y que a lo mejor ya apenas estaba en Aguascalientes y que a ver cuándo llegaba al estado. ¡Chale! ¡Qué ridículos! No manches. En noviembre del 2019, Nancy y Meritxell finalmente vieron algo a su favor. Conocieron a una funcionaria que fue bastante empática con su causa y a quien no le importaba el código estatal. Ella las iba a casar sin amparo, desobedeciendo el Código Civil estatal. Prepararon todo para casarse en un par de meses y sabían exactamente en dónde querían hacerlo. Y fue justo ahí donde nos volvimos a encontrar con ellas, en el Parque La 8. El parque se encuentra en la esquina de la intersección de la calle 8 y Avenida Constitución. En la esquina del parque se encuentra una rotonda de metal que antes formaba parte de la frontera internacional de Estados Unidos a México. Nos reunimos en el anfiteatro en la parte trasera del parque. Pues mira, estamos aquí en el foro del Parque de la 8. Este parque antes era la estación de policía, en donde torturaron a muchos gays, lesbianas, en los 80s, todavía en los 90s. Aquí fue donde llegó la primera marcha gay que se hizo en los años 80s. Entonces significa no solamente la lucha por no ser asesinados y torturados, sino también queríamos resignificarla y hacerlo algo positivo, ya que ahora era un parque. De acuerdo con Meritxell, el Parque La 8 representaba mucho para la lucha queer. Ambas querían casarse ahí por el significado de ese lugar. ¿Cómo es? Con la oficial del registro civil. Con la oficial del registro civil, la 01, que en el 2020 estaba ahí en ese momento, que nos dio la solicitud y que ya teníamos la fecha lista para presentarnos. Eso fue cuando estábamos el evento aquí el 2020. Es Marzo 2020. Tenían todo listo para su boda. Oficiante, testigos, invitados, vendedores y todo. Pero esta vez no fue el ayuntamiento el que se interpuso. Y como kermés, sí, pero vino la pandemia y a muchas amigas de Ciudad de México tenían sus boletos y todo, pero pues ni modo, lo cancelamos. Su boda estaba planeada para marzo del 2020. ¿Y qué estaba pasando en el 2020? Adivinen. Sí. COVID-19, la pandemia. Pura mala suerte, pues. Todo estaba cerrando y el gobierno estaba dando las órdenes de quedarse en casa. Marzo 2020. Plena pandemia. Bueno, sí. Ajá. No es cierto porque... No, pues apenas estaban empezando el confinamiento. Sí, es cierto. Y nosotros ya nos habíamos enfermado muy gravemente en febrero. Entonces dijimos, si así va a sentir la demás gente, no, mejor no, hay que cancelarlo porque si estábamos muy mal, muy enfermos. Sabiendo de primera mano lo peligroso que es el COVID, ambas se enfermaron a principios del 2020. Meritxell y Nancy no quisieron arriesgar la salud de nadie. A pesar de lo mucho que esperaron, optaron por suspender su boda. En ese periodo. Y fue después cuando empezaron a cerrar pues, el confinamiento, ¿no? Y ya con el confinamiento pues no queríamos arriesgar a nadie, más que nada. Entonces, después de años de activismo, la ley en Baja se mantuvo sin cambios. El Código Civil Estatal no coincidía con el fallo de la Corte Suprema Federal, y el derecho de las personas del mismo sexo a casarse libremente en Baja quedó estancado. Todo dependía de las creencias personales de algún funcionario para que uno pudiera contraer matrimonio. Pero mientras la pandemia mandaba a todos a sus casas y cancelaba todas las actividades,
¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Ya estoy aquí. Ya te vi. Aquí ando. Ya te vi. Ok, perfecto. Un joven activista a unos 180 kilómetros al este de Tijuana vio una oportunidad en todo esto. Hell, the devil's ass, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oh, man, no me he bajado del carro. Sí. Para saber lo que pasó después en la segunda parte de esta historia, asegúrate de acompañarnos en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos pronto! Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a non-profit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more. Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu.